El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia específica del cristianismo, centrada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como en las enseñanzas de sus apóstoles. Consta de 27 libros organizados en 4 secciones principales: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis. Los Evangelios relatan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús desde 4 perspectivas diferentes. Mateo, autor: el apóstol Mateo, un ex recaudador de impuestos. Enfoque: presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, enfatizando su linaje davídico y cumplimiento de las profecías. Características: contiene el Sermón del Monte y muchas enseñanzas sobre el reino de Dios. Marcos, autor: Juan Marcos, discípulo de Pedro. Enfoque: resalta a Jesús como el siervo de Dios y el Hijo del Hombre, con un relato breve y dinámico de su ministerio. Características: es el evangelio más corto, centrado en las acciones y milagros de Jesús. Lucas, autor: Lucas, un médico y compañero de Pablo. Enfoque: subraya la humanidad de Jesús y su compasión hacia los marginados, como mujeres, pobres y pecadores. Características: incluye relatos únicos como el del buen samaritano y el hijo pródigo. Juan, autor: Juan, el apóstol amado. Enfoque: destaca la divinidad de Jesús como el Verbo hecho carne y la fuente de vida eterna. Características: contiene discursos extensos de Jesús, como el de la Última Cena. Hechos de los Apóstoles, autor: Lucas. Enfoque: narra la expansión de la Iglesia primitiva desde Jerusalén hasta Roma. Características: detalla la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, documenta las primeras misiones de los apóstoles, especialmente de Pedro y Pablo, y muestra cómo el Evangelio rompió barreras culturales y étnicas. Las epístolas son cartas dirigidas a iglesias o individuos, ofrecen enseñanza teológica, orientación práctica y aliento. Epístolas paulinas: Romanos explora la justificación por la fe y la soberanía de Dios en la salvación. 1 y 2 Corintios abordan problemas en la iglesia de Corinto, como la división, la inmoralidad y los dones espirituales. Gálatas defiende la salvación por gracia, no por las obras de la ley. Efesios habla de la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Filipenses es una carta de alegría y gratitud escrita desde la prisión. Colosenses resalta la supremacía de Cristo sobre toda creación. 1 y 2 Tesalonicenses están enfocadas en la segunda venida de Cristo. 1 y 2 Timoteo, Tito son instrucciones pastorales para líderes de la Iglesia. Filemón es una carta personal sobre el perdón y la reconciliación. Epístolas generales: Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote y el cumplimiento de la ley y los sacrificios. Santiago enseña sobre la fe viva que se demuestra en las obras. 1 y 2 Pedro anima a los creyentes a mantenerse firmes en medio de la persecución. 1, 2 y 3 Juan son cartas sobre el amor, la verdad y la comunión con Dios. Judas advierte contra los falsos maestros. Apocalipsis, autor: Juan el apóstol, en la isla de Patmos. Enfoque: una visión profética sobre el fin de los tiempos, el juicio final y la victoria definitiva de Cristo. Características: contiene simbolismo extenso, promete un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios morará con su pueblo. Temas principales del Nuevo Testamento: la persona y obra de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, Salvador y Señor, quien murió y resucitó para redimir a la humanidad. El reino de Dios se inaugura con el ministerio de Jesús y se consumará en su segunda venida. La salvación por gracia: la salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Cristo. La Iglesia como el cuerpo de Cristo, una comunidad formada por creyentes de todas las naciones, unificada por el Espíritu Santo. La esperanza escatológica: los creyentes esperan la segunda venida de Cristo y la restauración final de todas las cosas.